Muy buenos días con todos, buenos días profesor, buenos días compañeros. A continuación, mi grupo conformado por mi persona, Luis Alberto Calizaya, la compañera Janet Chino y mi compañero Fabián Derecho Carrasco, vamos a hacer la presentación y sustentación sobre Alejandro Magno y básicamente la época helenística. Primeramente, vamos a entrar de relleno al tema. La época helenística se da luego de tras la muerte de Alejandro Magno. Ahora, recordemos que Alejandro Magno va a crear un gran imperio que va formando desde la pequeña polis de Macedonia. Esta va a lograr conformarse como un gran reino gracias a su padre Filipo. Y a su vez, después Alejandro Magno va a hacer la expansión de este reino para todos los reinos orientales, incluyendo otros imperios. Y es así como se va a dar y surgir el proceso de helenización, que no será más que otra cosa que el proceso de fusión de la cultura griega con la cultura oriental. Ahora bien, seguido la muerte de Alejandro Magno, se va a dar un periodo de guerras, que es conocido como el periodo de los diádocos, en el cual los principales generales de Alejandro Magno, porque este no había dejado sucesor, van a comenzar a luchar por todos los territorios anexados y conquistados por él mismo. Entonces es así donde se va a fragmentar todo este imperio y se van a crear los pequeños imperios o conocidos como el Egipto de la dinastía de los Ptolemaicos, así también como el Imperio Seleucida, la dinastía antigonida en Macedonia, y entre otros reinos menores. Seguido a esto va a seguir un equilibrio de paz y de pequeño confort en donde se van a florecer todas las artes, todas las filosofías que vamos a ir viendo de después, las escuelas filosóficas, y entre otros, en el siglo III a.C. Ahora, ya a finales del siglo II a.C. se va a dar a conocer el inicio de la dominación romana. Los romanos van a empezar a anexarse a todos los territorios que eran anteriormente de los generales de Alejandro Magno. Y finalmente ya para el año 30 a.C. se va a dar la caída de la última dinastía del Imperio Helenístico, que será la dinastía tolemaica, tras la muerte de Cleopatra y Marco Antonio, dando así fin a la época helenística. Ahora, en la filosofía helenística, los principales rasgos que vamos a comenzar a ver van a ser más que todo de que el hombre ahora ya no es un animal cívico, porque recordemos que en las polis el hombre era un animal cívico. Ahora, como ya estamos hablando de reinos y de imperios, el hombre pasaba a ser un animal social. Va a ser importante para consigo mismo, pero a su vez para con su sociedad. Así también tenemos los principales pilares van a ser la seguridad personal y la felicidad individual. Pues recordemos que estamos en un periodo de entreguerras entre los generales, van a haber muchas disputas, van a haber muchos saqueos a las ciudades, ciudades destruidas, ciudades tomadas, asedios de otros reinos y etc. Entonces lo principal y lo primordial es la seguridad personal y la individual. Así también como vamos a ver que las filosofías importantes que se van a ver después en las demás escuelas, que van a ser la lógica, la física y la ética, que van a ser primordiales para ahora llegar a conocer todo este gran reino y todo este gran imperio que a su vez va a estar fragmentado en la época helenística. Y entre nuestras principales escuelas filosóficas vamos a tener a todas las que tenemos aquí, dentro de las cuales van a destacar más que todo el epicureísmo, el estoicismo y entre otros que vamos a ver más adelante. Una de las escuelas más importantes fue el epicureísmo, que duró entre los años 341 a 270 a.C. hasta el siglo IV de nuestra era. El fundador del epicureísmo fue Epicuro de Samos. Su objetivo principal del epicureísmo fue la ordenación de la conducta humana con vistas a alcanzar lo que es la felicidad. Epicuro dividió en tres partes, en lo que es la física, la lógica y la ética. Siguiente. Bueno, la lógica. ¿Qué es lo que buscaba la lógica? La lógica buscaba lo que es distinguir lo que es de lo verdadero de lo falso. La segunda es la física. Epicuro, al igual que Demócrito, decía que la realidad estaba formada por dos átomos, que era el átomo y el vacío. En lo que es la ética buscaba lo que es el placer del bien supremo, a lo que llamaremos hedonismo. Según Epicuro, consistía en dos partes. La primera, que era no tener dolor en el cuerpo, a la cual llamaremos aponía. La segunda es la perturbación, no a la perturbación en el alma, a la cual llamaremos ataraxia. La siguiente. La siguiente escuela más importante fue lo que es el estoicismo. Su fundador fue Zenón de Cito, entre los años 335 a 263 a.C. en Atenas. ¿Qué es lo que buscaban los estoicos? Los estoicos creían que todo a su alrededor operaba según una ley, que es la ley de causa y efecto. Los estoicos también cultivaron lo que es la lógica, la física y sobre todo lo que es la ética. Su doctrina estaba basada en lo que son las cosas, el control de hechos y la razón del carácter personal. Su objetivo principal
fue la tolerancia, el autocontrol, la sabiduría y lo que es la felicidad. Normalmente los estoicos fueron conocidos por decir que la virtud era el único bien, y sus principales seguidores al final fueron lo que es Séneca, Epicto y el gran emperador Marco Antonio. El cinismo apareció en Grecia a los alrededores del siglo IV a.C. Su fundador es objetivo de debate. Algunos dicen que fueron Antístenes y otros que sustentaron que fue Diógenes de Sinope, que enseñaba a vivir a la manera del perro, es decir, la forma natural, acorde a sus instintos y sin ninguna especie de pudor. Como podemos observar en las imágenes, estas fueron algunas de sus travesuras. Alguna de ellas fue cuando Alejandro Magno lo visitó en la vasija que vivía junto a animales y donde le tapaba el sol, y a lo que Diógenes le dijo que se moviera porque le tapaba, ¿no? Le tapaba la luz. Y la de abajo es donde sale a la calle de día con su linterna y donde decía que fue a buscar hombres, ¿no? Y esa era su manera de pensar y de vivir. Y el fin de esto era para mostrar lo natural que el hombre esconde en lo privado. Siguiente, por favor. Y el escepticismo se define como una doctrina de la incomprensión y parte del principio que todo conocimiento es relativo, por ser condicionado por el estado existencial de las personas que lo expresan en estas circunstancias. Tiene como meta la suspensión del juicio para alcanzar luego la paz interior. Por así decirlo, el fundador, o el pensador más reconocido del escepticismo es Pirrón de Elis. Y él se le llamaba también escepticismo perronismo, que era también un tipo de pensamiento de él, ¿no? Para el escéptico no puede encerrarse en definiciones fijas, sino que nunca hay que estar seguro de lo que se conoce. Como podemos ver de fondo de pantalla, también podemos ver algunas palabras que están traducidas al latín, ¿no? Que en este caso es incomprensión y existencial. Y eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención y a usted, profesora.